como de esas bóvedas de película, gigantes, ¿no? Que te metes y sientes claustrofobia, ¿verdad? Porque te meten a la bóveda. Que son chinampas. Estas islas ustedes las van a ver en su Vamos a hablar de estas islas chinampas. Son islas que construyeron los mexicas con elementos orgánicos. Es decir, utilizaban madera en el centro. Esto es lo que les decía. Estos son los otros templos. Pero todo esto está debajo de nosotros. Recuerden, todo esto está escondido y probablemente sigue escondido. Entonces, lo que tenemos al frente es esta parte de la pirámide. Eso se llama Templo Mayor. Ustedes pueden ver que está grande. Nosotros sabemos que cuando llegaron los mexicas en 1325 era un templo chiquito. Y luego con el paso del tiempo añadieron capa tras capa tras capa hasta que llegaron a estas dimensiones. Tuvieron aproximadamente unas 13 etapas de construcción. Era como una muñeca rusa que tiene una muñeca más chiquita y luego construyeron una más grande y más grande y más grande, algo así. La altura de la pirámide cuando llegó Hernán Cortés, que fue la persona que conquistó este territorio, era de 45-47 metros. Eso sería como la catedral. Si pueden ver esa cúpula roja, ese domo rojo, más o menos así de grande era la pirámide cuando llegó Hernán Cortés. Después, en la cima de la pirámide pueden ver estos templos chiquitos. Este estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, y este con las líneas rectas a Tlaloc, el dios de la lluvia, porque dependían de los cultivos o de la agricultura. Por eso el dios de la lluvia también era muy importante para ellos. Acá en el modelo les quiero mostrar lo que acabamos de ver en la calle de Tacuba. Recuerden que lo primero que hablamos fue el templo dedicado al dios del viento, que según este modelo sería esto. Y recuerden, la fotografía que nosotros vimos fue esta parte, nada más la base. Ahora presten atención por favor cómo el templo dedicado al dios del viento está del lado izquierdo, es decir, si seguimos esta línea nos lleva al templo dedicado al dios de la lluvia, porque la lluvia y el viento van juntos. Sobre esto es importante, recuerden que también vimos el juego de pelota hace un momento en la fotografía. En este modelo, este es el juego de pelota, que seguramente habían escuchado de él. Era popular en Mesoamérica y consistía en anotar una pelota en un anillo que estaba empotrado en la pared y uno solamente podía encestar con caderas o con brazos. Esto no era por diversión, era con fines religiosos, estaba asociado con la fertilidad. Les mencionaba sobre esto porque presten atención cómo el juego de pelota está enfrente del templo dedicado al dios del viento. Si miramos atrás, recuerden que el templo dedicado al dios del viento está en el edificio Durazno, en el hotel, y lo que nosotros tenemos enfrente del hotel es el edificio rojo. Esa parte roja es la parte trasera de la catedral. Recuerden, no podemos hacer excavación en la catedral, entonces probablemente el juego de pelota está debajo de donde nosotros caminamos y una parte debe estar en la catedral, pero no lo sabremos, por lo que les decía, la catedral no se puede destruir. Ahora, el muro de cráneos que mencionamos acá está representado con esto que parece como una jaula también.
Igual presten atención como el muro de cráneos está del lado derecho, es decir, que nos lleva al templo dedicado al dios del sol, porque estaba dedicado a él, a Huitzilopochtli. Y las escaleras que vimos de la escuela del Calmecac son esta parte nada más. Esto es lo único que encontraron, lo que quiere decir que todo lo demás de la estructura está debajo de los edificios que están detrás, que es lo que les decía, la gente vive allá, probablemente no vayan a hacer la excavación. Ahora, para hablar de esta pirámide, esto es muy nuevo, esto lo descubrieron en 1978. Antes de 1978, todo esto estaba cubierto de zapaterías y de librerías. Para hablar de este descubrimiento, quisiera que miraran en esta parte. Tenemos el templo dedicado a Huitzilopochtli. Si vamos a la base, no se alcanzan a distinguir esta piedra circular. Gracias a esta piedra descubrieron la zona arqueológica en 1978. Entonces solo recuerden esto porque en realidad la piedra está ahí enfrente de nosotros. ¿Ya la pudieron ver? Sí. Solo recuerden, la piedra circular está justo en la base del templo dedicado a Huitzilopochtli. ¿Qué les parece si nos acercamos para allá? ¿Tienen dudas? En 1978, quisiera que miraran de su lado derecho. Tenemos ese muro gris y quisiera que prestaran atención a donde está caminando esa persona. El muro que está debajo de donde está caminando esa persona fue el primer descubrimiento. Recuerden, todo esto estaba cubierto de zapaterías y de librerías. Entonces, en 1914 hubo un arqueólogo llamado Manuel Gami. Todo estaba cubierto y Manuel hizo excavación en esa zona que yo les decía, debajo de donde está caminando esa persona. Manuel hizo la excavación, encontró ese muro y Manuel dijo: chicos, esto es el templo mayor, la pirámide más importante. Y todos dijeron: Manuel, esto es únicamente un muro, esto no es evidencia suficiente para decir que se trata del templo mayor. Entonces lo ignoraron. Después, en 1978, la Compañía Federal de Electricidad estaba haciendo excavaciones para poner el cableado de manera subterránea y no en la superficie. De hecho, acá en el centro no van a haber cables. Por fuera todo está debajo de nosotros. Cuando hacían la excavación, encontraron la piedra circular y dijeron: Manuel tenía razón, este es el templo mayor. Ahora les voy a pedir que se paren enfrente de mí porque les quiero mostrar una fotografía de esa piedra circular. Pero es más fácil mostrarles la piedra si están enfrente de mí. Por la sombra. Bueno, para que la vean bien. Entonces, esa piedra circular es la diosa de la luna. Ella es Coyolxauhqui. Ella es la hermana del dios del sol. Recuerden, el dios del sol es el dios más importante para los mexicas. En esta fotografía pueden ver de un lado cómo está la piedra. Esta es como la encontraron, pero cuentan que originalmente estaba pintada de esta manera. Solo que por supuesto cuando ellas la encontraron ya no tenía el pigmento. Si prestan atención acá donde está pintada, pueden distinguir que se trata de una mujer. Recuerden que es la diosa de la luna. Precisamente tenemos una leyenda que involucra a la diosa de la luna y al dios del sol. De acuerdo a esta leyenda, la mamá de ellos dos, diosa de la luna y dios del sol, estaba un día barriendo en un cerro sagrado. Entonces la mamá estaba barriendo y de pronto cayó una bola de plumas y ella tomó la bola de plumas porque eran de colibrí, las guardó y siguió barriendo. De pronto se embarazó. Después Coyolxauhqui, la diosa de la luna, su hija, supo que la mamá estaba embarazada y la diosa de la luna estaba muy molesta. Ella dijo: mamá está embarazada, no sabemos quién es el papá de este bebé y es una deshonra para nuestra familia. Entonces, diosa de la luna tenía 400 hermanos. Fue con los 400 hermanos a contarles que la mamá estaba embarazada de nuevo, que no sabían quién era el padre y que era una deshonra. Ella propuso: ¿qué les parece si matamos a mamá? Y los 400 hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces los 400 hermanos y la diosa de la luna fueron al cerro donde mamá seguía barriendo. Y cuando estaban cara a cara con mamá, ¿qué creen que pasó?
nació Huitzilopochtli, el dios del sol y el dios de la guerra. Él nació y ya era un hombre adulto con armas y todo. Entonces le dijo a su mamá, mamá, no te preocupes, yo me encargo de ellos. Luchó con los 400 hermanos, les cortó la cabeza, la lanzó al cielo y ellos se convirtieron en las estrellas. Con la hermana, la diosa de la luna, hizo algo similar. Le cortó la cabeza, la lanzó al cielo y ella se convirtió en la luna. La batalla estaba sucediendo en la cima del cerro sagrado. Entonces pateó el cuerpo de su hermana, el cuerpo cayó y cuando tocó el suelo pues estaba desmembrado. Si miran la fotografía otra vez, pueden distinguir. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Este edificio gris es el Museo Nacional de Arte, entonces es buena opción si les gusta el arte y quisieran saber cómo evolucionó el arte mexicano. Pueden ver pintores del siglo XVI al siglo XIX. Pero les decía yo del caballito, así le llamamos a la escultura, porque les quiero mostrar una foto antigua. El caballito no siempre estuvo aquí. De hecho, originalmente estaba en el Zócalo. Oficina de correos, pero tenemos Palacio Postal, ustedes pueden ver por qué. Esto lo construyeron durante lo que es interesante sobre el sitio es que en esos años no tenían electricidad, entonces crearon este palacio tomando ventaja de todo el